Bueno, pues vamos a empezar si os parece, ¿vale? Bueno, a ver, por recordar un poco que hemos visto en la clase anterior, terminamos de ver la digestión gástrica, que decíamos que era una digestión ácida, en la que se producía clorhídrico para destruir la estructura terciaria de las proteínas y que esas proteínas pudieran ser atacadas en sus enlaces peptídicos por las enzimas peptídicas. Se producía pexina para atacar esos enlaces peptídicos, precisamente para ocuparse de la digestión de las proteínas, a través de pexinógeno que era una proenzima y que era estimulada por el clorhídrico para convertirse en enzima activa, que era la pexina, y que atacaba a estas proteínas. También se producía lipasa gástrica y decíamos que lo único que no tenía una secreción propia era la amilasa gástrica. Amilasa gástrica no existía. Digestión de hidrato de carbono propia por secreciones gástricas no existía. La amilasa que estaba digiriendo hidrato de carbono, perdón, la luz gástrica era la amilasa salivar, que seguía activa y actuando sobre los productos alimenticios hasta que llega a un pH muy ácido, ya alrededor de 1,5 y se inactivaba. Mientras tanto, esa amilasa salival seguía actuando sobre los hidratos de carbono. Por tanto, se produce una digestión ácida de los productos alimenticios a nivel del estómago. Y ya habíamos producido ya el vaciamiento gástrico hacia el intestino, donde estábamos produciendo una digestión. Digestión que se caracteriza por ser una digestión fundamentalmente alcalina, ¿vale? Y nos quedamos en esta diapositiva, en la que me parece que la vimos, ¿verdad, Luis? ¿La vimos? Sí, a mí me suena. ¿Te Sí, sí, suena, sí. no? ¿Te suena? Bueno, repetimos así un poquito. Sí, porque vimos ¿Sí? lo de la secretina y tal. Sí, sí, sí. Lo vimos, lo Sí, vimos. Lo de eso, las ¿verdad? fracciones. Sí, que las Bueno, fracciones pues matemáticas, sí, sí. sí, eso. Bueno, pues recordaros entonces que entre las secreciones intestinales, ¿quién habla por abajo? ¿Queréis algo? ¿No? Bueno, entre las secreciones intestinales existían las de dos glándulas anejas muy importantes, que eran por una parte el hígado y por otra parte el páncreas. Estábamos viendo la secreción pancreática. Y estábamos viendo que en esa secreción pancreática existían dos fracciones, una fracción electrolítica, de la cual es fundamental el bicarbonato, porque no en vano se va a producir lo que es la digestión alcalina en el intestino delgado, ¿vale? Por tanto, esta fracción electrolítica va a tener una función tampón de ese quimoácido que procede del estómago. Y luego está la fracción enzimática, entre la que contábamos fundamentalmente con esta sustancia que era el trixinógeno, que es también una proenzima, o un zimógeno, una sustancia inactiva, que se secretaba por parte del páncreas y que era activado por una enteropeptidasa, una enzima que existía en el borde del cepillo de los enterocitos, ese borde ciliado de los enterocitos, que activaba este trixinógeno, lo convertía en tricina, y esta tricina, a su vez, era activadora de todos los zimógenos o todas las proenzimas que existían en el borde del cepillo de los enterocitos. Lo activaba y lo convertía en enzimas activas que ya intervenían en el proceso de la digestión, en la luz intestinal. Teníamos también aquí la sucreción de bicarbonato, que decíamos que se producía fundamentalmente por la unión de agua con CO2 y de la nitrasa carbónica, que es una enzima que también hemos visto en el proceso respiratorio, y este bicarbonato salía a la luz, mientras que el sodio, el bicarbonato sódico, se formaba también por la unión con el sodio que procedía de la vía paracelular, es decir, de esta vía que existía entre células, esta apertura que existía entre las células. Este sodio pasaba por gradiente osmótico y electroquímico hacia la luz intestinal, se unía al bicarbonato y formaba bicarbonato sódico, responsable del efecto tampón y de la digestión alcalina que se produce en la luz del intestino delgado. Bueno, pues decíamos que ese bicarbonato era producido, esa fracción electrolítica era producida por las células glucosales, células que existían en los conductos pancreáticos, mientras que las enzimas eran producidas por las células acinares que se encuentran en los acinos pancreáticos. Y luego existía otra tercera fracción en el páncreas, que eran los islotes de Langerhans, que era una fracción endocrina. Se ocupaban de la secreción de insulina y de glucagón para controlar la glucemia, que vamos a ver en el sistema nervioso endocrino. Ahora mismo no intervienen aquí en lo que es el proceso digestivo. Solamente, por deciros, los que están estos también,
también tiene una función endocrina el páncreas para fabricar insulina y glucagón, ¿vale? Hablamos también de los estímulos para producir tanto la fracción electrolítica como la fracción enzimática. Y decíamos que la fracción electrolítica era responsabilidad sobre todo de la secretina, del péptido gastrointestinal secretina, que si os acordáis se secretaba, su estímulo era el pH ácido, el que producía la secreción de secretina. Secreción de secretina interviene sobre las células ductales para la secreción de la fracción electrolítica, sobre todo de bicarbonato. Mientras que sobre las células acinares, responsables de la secreción enzimática, interviene sobre todo la colecistoquinina. Colecistoquinina que se producía por los productos de la degradación del alimento en el intestino, sobre todo pues, de aminoácidos y de grasa, ¿vale? Aminoácidos y grasa producían la secreción de colecistoquinina. Y junto al sistema nervioso parasimpático, ¿vale? A la acetilcolina como mediador químico del sistema nervioso parasimpático, ambos actúan en compañía para producir la secreción enzimática de estos toxinas pancreáticos. De forma que la secreción pancreática es la unión de las dos fracciones, ¿vale? Lo que sale del páncreas es la unión de las dos fracciones, ¿vale? Pero los estímulos para la producción de una u otra fracción son diferentes. En el caso de la secretina, activa a las células ductales para producir la fracción electrolítica. En el caso de la colecistoquinina y el sistema nervioso parasimpático, lo que actúa es sobre los acinos, produciendo la secreción enzimática. Aquí en la siguiente diapositiva, aquí a la derecha, tenéis exactamente lo mismo que hemos contado, ¿vale? Secretina, colecistoquinina, dónde interviene cada una, ¿vale? Y los estímulos para su producción. El ácido para la secretina, los productos de la degradación, sobre todo de los aminoácidos y de la grasa, sobre la producción de colecistoquinina. Como la colecistoquinina interviene sobre los ácidos pancreáticos para liberar las enzimas, y como la secretina, estimulada por el pH ácido, produce la secreción de la fracción electrolítica sobre las células ductales. Tenéis también, como hemos visto antes, la intervención del parasimpático, ¿vale? Que interviene sobre las células acinares para producir la secreción de enzimas pancreáticas, ¿vale? Esto es lo que hemos visto en la diapositiva anterior, otro dibujo en la diapositiva anterior, para deciros que esto es fase intestinal. Y es fase intestinal porque los estímulos para la producción de estos péptidos gastrointestinales se encuentran en el intestino. Son el pH ácido y los productos de la degradación de proteínas y de ácidos grasos, ¿vale? Se encuentran, por tanto, en el intestino, por eso se llama fase intestinal. Y es la responsable de esta secreción pancreática en un 75-80%, es decir, la que más interviene sobre la secreción pancreática. No nos podemos olvidar de la fase cefálica y la fase gástrica, que también intervienen en las secreciones enzimáticas y secreciones electrolíticas del páncreas, ¿vale? ¿Quiénes son los estímulos para esta secreción, para esta fase gástrica? Pues tiene que ser estímulos que se encuentran en el estómago. ¿Cuál es? La distensión de las paredes del estómago, la extensión de ese fondo, que era de una relajación receptiva, que era el que se ocupaba del almacén de diferentes sustancias, o la distensión de ese fondo produce la secreción pancreática, ¿vale? Por tanto, es fase gástrica porque el estímulo se encuentra en el estómago y en la distensión de las paredes intestinales. Hay mucho alimento ya en el estómago y el estómago está avisando de que tienen que secretarse ya las enzimas intestinales, la secreción pancreática y la secreción biliar para producirse la digestión del alimento, ¿vale? ¿Y cuál es la fase cefálica? Pues que desde que pensamos en el alimento, desde que nos lo metemos en la boca y lo degustamos, desde que lo olemos, es decir, los reflejos de prealimentación se ocupan de preparar todo el contenido del sistema digestivo. Y ya lo hemos visto que interviene en la fase gástrica, ¿vale? Y también intervienen en la fase intestinal. Y también en la fase intestinal produciendo la secreción de la secreción pancreática también, fase cefálica, ¿vale? ¿Cómo interviene? Bueno, la distensión gástrica, es decir, la fase gástrica muy poquito y la fase de prealimentación también muy poquito, ¿vale? Muy poquito, es una fase preparatoria, muy poquito, sobre todo en la fase intestinal, la que interviene en el proceso de digestión en el sistema intestinal, en el intestino delgado, ¿vale? Por tanto,
Esta fase es muy importante, la tenemos que saber, pero que sabéis que siempre, siempre, en todo el proceso digestivo intervienen las tres fases. La fase cefálica por reflejos para alimentación, la fase gástrica por contenido de los nutrientes en el estómago y la fase intestinal por el contenido de los productos de la degradación del alimento en el intestino, ¿vale? Todas ellas intervienen en la producción de secreción pancreática. En este caso, repito, son sobre todo colecitoquininas, secretines parasimpáticos los que se ocupan de esta secreción pancreática. Luis, ¿bien? ¿Luis? Sí, sí, perfecto. Estupendo. Bueno, vámonos a la otra glándula aneja que también interviene en la digestión intestinal. Es el hígado, ¿vale? La secreción hepática de bilis. La bilis está compuesta de todos estos principios que tenéis aquí arriba, agua, iones, pigmentos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante entre los pigmentos es la bilirrubina, ¿vale? La bilirrubina que se excreta, que es un producto de la degradación de los glóbulos rojos. La bilirrubina está aquí, entre los pigmentos que conlleva esa bilis. Pero sobre todo nos interesan las sales biliares, porque las sales biliares son las que realmente nosotros buscamos en la digestión de las grasas. De todo el contenido de la bilis, las sales biliares son las más importantes, pero la bilis es el conjunto de todas estas sustancias. Unas serán excretadas, otras serán absorbidas, como el colesterol, que va a ser absorbido, otras son excretadas, como por ejemplo los pigmentos, el agua, los iones, etc. Y las sales biliares, pues que van a intervenir en la digestión. Por tanto, la bilis tiene diferentes papeles o diferentes papeles además del digestivo, tienen más papeles, como es, por ejemplo, la excreción de pigmentos, por ejemplo, o ocuparse de la absorción de otras sustancias, ¿vale? La bilis es secretada por estas células, eso se pone aquí, lo que estoy viendo son el núcleo de las células, se denominan hepatocitos. Hepatocitos que se localizan en una estructura en forma de pentágono o en forma de hexágono que se denomina sinusoide hepático, ¿vale? Un sinusoide hepático rodeado por una serie de venas y arterias hepáticas, ¿vale? La arteria hepática y la vena porta, sobre todo, ¿vale? Bueno, estos hepatocitos son los responsables de la formación de la bilis. Ellos drenan a una serie de canales, canalículos biliares. Esos canalículos biliares se van uniendo en una serie de conductos, se llaman conductos biliares, y al final todos drenan a un conducto común que es el conducto hepático. Conducto hepático que lo que hace es conducir esa bilis hacia su sitio de almacén. Y cuando esa bilis se está produciendo hay un sitio de almacenamiento que es la vesícula biliar. Vesícula biliar que no existe en todas las especies. Por ejemplo, en la rata, que vosotros visteis en primero a las que le hicisteis la necropsia, esas ratas no tenían vesícula biliar. Esto no quiere decir que no fabriquen bilis, la bilis la fabrican, pero no la pueden almacenar como nosotros, que sí que tenemos vesícula biliar, ¿vale? A quien le quitas la vesícula biliar, pues no puede almacenar bilis, ¿vale? La bilis procedente del hígado pues drena al intestino delgado, pero no puede ser almacenada, ¿vale? La vesícula biliar. Aquí tenéis la vesícula biliar, por tanto esa bilis de ese conducto hepático común llega hacia la vesícula biliar y se almacena. Y de esa vesícula biliar es de donde procede la bilis para la digestión en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque esa bilis, cuando es necesitada, se transporta a través de este conducto que se llama colédoco, ¿vale? Colédoco, que comunica con el intestino delgado a través de un esfínter, que ahora vamos a ver cómo se llama, esfínter de Oddi, ahora vais a ver cómo se escribe, ¿vale? O sea, la bilis se almacena en la vesícula por el colédoco, que es el tubo este, llega hacia el intestino delgado y del intestino delgado pasa por medio del esfínter de Oddi. Vamos a ver cómo ocurre esto. Bueno, este es el esfínter de Oddi. Os decía que se escribía así, con 2D, el esfínter de Oddi, que es la comunicación de este colédoco, de este conducto que procede de la vesícula biliar hacia el intestino delgado, que es la primera parte del intestino delgado, en concreto el duodeno, ¿vale? Sabéis que el intestino delgado está formado por duodeno, yeyuno e helio, ¿vale? Hacia el duodeno. El esfínter de Oddi drena al duodeno, que es el primer tramo del intestino delgado. Vamos a ver qué sustancias o qué estímulos son los que producen la conducción de bilis hacia el duodeno. Y tenemos otra vez, pues mira, los mismos péptidos gastrointestinales que intervienen en el páncreas, los mismos los tenemos otra vez en la producción de bilis. Vamos a fijar un poco en el esquema, porque mira, la secretina, que hemos dicho que se produce en un pH ácido, ¿vale? Decimos la producción de un pH ácido en la luz intestinal. Esta secretina, mirad lo que hace. Ella es responsable sobre todo de la formación de bilis a nivel de los hepatocitos. Estimula la producción de bilis
y que esta bilis sea conducida hacia la vesícula biliar, ¿vale? Por tanto, ya es responsable de la producción de bilis por parte de los hepatocitos y de su conducción hacia la vesícula biliar. Sin embargo, la colecistoquinina, que la tenéis aquí, lo que produce es la contracción de esta vesícula biliar. O sea, es la última responsable de que esa bilis vaya hacia el intestino delgado, porque es la responsable de la contracción de esta vesícula biliar, esa colecistoquinina. La colecistoquinina y el sistema nervioso parasimpático. Ambos intervienen en lo que es la contracción de la vesícula biliar para que su contenido se vacíe hacia el duodeno. Por tanto, pueda ser utilizado durante la digestión. ¿Vale? Vamos a explicar un poco por qué la colecistoquinina tiene aquí dos dibujos paralelos. Y es que, mirar, en uno lo estimula, hemos dicho que la colecistoquinina se estimula por los productos de la degradación de las proteínas y productos de la degradación de la grasa, fundamentalmente. Bueno, pues fijaros que los productos de la degradación de las proteínas dan lugar a la producción de colecistoquinina, pero la contracción que produce esa colecistoquinina sobre la vesícula biliar es flojita, es débil, es una contracción flojita. Mientras que cuando existen productos de la degradación de la grasa, pues esa colecistoquinina produce una contracción mucho más fuerte de la vesícula biliar. ¿Por qué? Pues porque es que las grasas necesitan sales biliares y las sales biliares están contenidas en la bilis. Por tanto, productos de la degradación de la grasa son fundamentales para una contracción fuerte de la vesícula biliar. Es decir, para que la bilis que salga sea abundante, porque se va a emplear en la digestión de la grasa. Fijaros que además también la colecistoquinina, también tenéis aquí un trazo grueso y otro trazo más fino, porque esta colecistoquinina, ¿vale? Que es derivada de la degradación de productos de grasa en el intestino delgado, mirad, también va a producir, aquí hay un menos, lo que significa que va a producir la relajación del esfínter de Oddi. Necesitamos relajar ese esfínter de Oddi para que el contenido de la vesícula biliar pase hacia el duodeno. Por tanto, la colecistoquinina es la que se ocupa tanto de la contracción de la vesícula biliar junto al parasimpático, ¿vale? Pero es necesaria para que se produzca la relajación del esfínter de Oddi y, por tanto, el paso final de esa bilis hacia el duodeno, ¿vale? Tenemos aquí otro dibujo, que es el ilio. Aquí nos faltaría la comunicación entre el duodeno y el ilio, que es el yeyuno, ¿vale? El yeyuno es esa asa yeyunales, que está muy una encima de otra, cuando viste la necrosia de la rata, que era muy abundante, ¿vale? No, pues falta el yeyuno, pero aquí tenemos el ilion. ¿Por qué tenemos el ilion? Pues porque hay un hecho fundamental, y es que nosotros vamos a necesitar bilis, porque necesitamos, dentro de la bilis necesitamos las sales biliares para la digestión de la grasa, ¿vale? Las sales biliares. Pero resulta que esas sales biliares van a ser empleadas varias veces durante una misma comida, de 7 a 8 veces en una misma comida pueden ser empleadas. Por tanto, necesitamos que se reabsorban y que puedan volver al hígado para volver a formar bilis, para volver otra vez al duodeno y poder digerir la grasa. Y llegan al ilio, se reabsorben y pasan otra vez al hígado formando la bilis y otra vez así, de 7 a 8 veces, imaginaros, son reabsorbidas y reutilizadas. Es lo que se denomina la circulación enterohepática, que es la circulación de sales biliares entre el ilio donde son reabsorbidas y el hígado donde vuelven a ser reutilizadas para la formación de bilis, ¿vale? Esto me gusta. Circulación enterohepática, ¿vale? La reabsorción de las sales biliares en el ilio para volver a ser reutilizadas en la formación de bilis, ¿vale? No digamos que nuestro sistema digestivo no ahorra. Ahorra muchísimo. Ahorra sales biliares para volverlas a reutilizar, ¿vale? Circulación enterohepática. En esta diapositiva simplemente he puesto de otra manera, pero no aporta nada nuevo, ¿vale? Tenemos otra vez nuestra vesícula biliar, de cuya contracción se ocupa el sistema nervioso parasimpático, la acetilcolina, ¿vale? Y se ocupa la colecistoquinina también, ¿vale? La contracción de la vesícula biliar también se ocupa de la relajación del esfínter de Oddi para el vaciamiento de la bilis hacia el duodeno a través del conducto coledo, ¿vale? Exactamente igual. Y aquí estamos viendo pues, el papel que desempeña la secretina para la formación de bilis, el parasimpático, etcétera, ¿no? Esto es lo que ya hemos visto antes. Nos falta, ya tenemos la secreción
hepática, tenemos la secreción pancreática y por supuesto también hay una secreción intestinal de varias enzimas que ya hemos nombrado varias veces, la mayoría de ellas activadas por la tripsina, ¿vale? El trisinógeno que procede del páncreas, que ha activado tripsina por la enteropeptidasa y que al final se ocupa de activar todas esas enzimas del borde del cepillo del enterocito, para activar todas esas enzimas para que puedan actuar durante la digestión en el intestino, ¿vale? Además de secretar enzimas, el intestino delgado pues también secreta, mirar, inmunoglobulina, que se ocupan de la defensa, se ocupa de secretar pues también electrolitos y agua. Entre los electrolitos, el clorhídrico, el cloruro sódico entre los electrolitos, la sal, ¿no? Que, bueno, simplemente está aquí porque sepáis que este es un canal, este canal es el canal responsable cuando se desgasta, se hace inservible de la fibrosis quística en el pulmón que veíamos, ¿no? Porque si este canal no está abierto, está defectuoso, este canal no está abierto, no permite la secreción de cloro, no permite que se forme cloro sódico, ¿acordáis? Y entonces el moco que va por encima del cloro sódico se quedaba entre los cilios de los bronquios y de los bronquiolos y producía pues que esos bronquiolos no pudieran arrastrar en la sustancia nociva, las sustancias extrañas y producía la fibrosis quística. Bueno, pues un canal similar al que existe en los neumocitos, en la célula del pulmón, existe también, que lo sepáis, para la secreción de cloro a nivel de los enterocitos, de las células intestinales, ¿vale? Un canal semejante a este que produce la fibrosis quística cuando está defectuoso en los neumocitos. Bueno, ya hemos visto todas las secreciones que tienen lugar a nivel intestinal, a nivel de la luz intestinal, enzimas propias, agua, electrolitos, enzimas pancreáticas y electrolitos pancreáticos y también pues la bilis, ¿no? Con esas sales biliares que retornan otra vez al hígado mediante la circulación enterohepática. Bueno, al final en el intestino delgado nos vamos a encontrar con 9 litros entre alimentos y secreciones. 5,5 ya procedían del estómago. ¿Acordáis que os había dicho que eran 2 litros procedentes de los alimentos y el agua? A ellos tenía 1,5 litros de saliva, ya teníamos ahí 3,5 litros. Y luego, pues, otros 2 litros se producen a nivel del estómago. Entonces, teníamos al final, salían 5,5 litros del estómago y a ellos se unen, pues también el resto se une aquí en el intestino para formar al final 9 litros de alimentos y secreciones que se agolpan en la luz del intestino delgado, ¿vale? 9 litros. De esos 9 litros, pues sabemos que existen también en estas vellosidades intestinales, además de esas células secretoras, existen unas células que son células absortivas, ¿vale? Unos enterocitos que son células absortivas, que se van a ocupar del proceso de absorción, el cual no hemos visto todavía, ¿vale? La absorción no la hemos visto todavía, ni la digestión en sí misma tampoco. Estamos viendo ahora mismo lo que es la secreción y la motilidad que se están ocupando pues de la digestión. Estamos viendo que se secreta, pero no estamos viendo ni la digestión ni estamos viendo la absorción. Pero sí que existen células absortivas. De esos 9 litros que hay en la luz intestinal, 7,5 litros ya van a ser absorbidos en el intestino delgado. Con esto quiero decir que la mayor parte de la absorción se produce en el intestino delgado. La mayor parte de la absorción de nutrientes se produce en el intestino delgado. Esos 9 litros, al final, 7,5 van a ser absorbidos en el intestino delgado, dejando 1,5 litros nada más para su absorción y su excreción en el intestino grueso, ¿vale? 7,5 litros. Además, junto a estas células absortivas y estas células secretoras, existen siempre las células caliciformes, que ya las veíamos, que secretan mucho, ¿vale? Está ahí el moco, que es el que le da pues, una consistencia blanda al alimento que se va a formar en el intestino delgado y que al final sale con la denominación de kilo. Hemos sacado quimo del estómago, sacamos kilo del intestino delgado. En esta diapositiva de aquí tenemos una referencia a la digestión mecánica también y a lo que es el avance del alimento hacia el intestino grueso.
digestión mecánica, motilidad del alimento hacia el intestino grueso y también facilita la digestión enzimática son los movimientos que se producen en el intestino delgado, ¿vale? No voy a descubrir nada nuevo porque los movimientos que se producen en el intestino delgado son los que ya conocemos. El movimiento segmentario, de batido, de mezcla del alimento, que vimos en el primer tema. El movimiento peristáltico, que sobre todo produce avance del alimento, ¿vale? Se producía con un estrechamiento detrás del bolo alimenticio que empujaba el alimento hacia adelante y un ensanchamiento del sitio receptor de ese bolo alimenticio. Movimiento peristáltico. Y aparece también el complejo motor migratorio, que sabéis que no se produce durante la digestión, sino que se produce entre las comidas. Entre las comidas y se produce para limpiar todo el contenido de alimento que puede quedar en el sistema digestivo para empezar una comida, ¿vale? El complejo motor migratorio. Sobre todo, los movimientos que están interviniendo en el proceso digestivo son el movimiento segmentario y el movimiento peristáltico, que ya lo saben, ¿vale? Bueno, aquí a la derecha tenemos lo que ya hemos visto en las otras diapositivas, ¿vale? La secreción de secretina, la secreción de colecistoquinina y estas dos cosas que hemos visto, voy a volver a la diapositiva donde la hemos visto, que es una diapositiva que la hemos visto un montón de veces, es esta, ¿vale? Tenemos el contenido en ácido del alimento que pasa al intestino delgado, produce la secreción de secretina. Esa secretina decíamos que inhibía la motilidad gástrica, la secreción ácida a nivel del estómago, pero también producía la secreción del páncreas, la secreción electrolítica, sobre todo de bicarbonato, ¿vale? Luego tenemos productos procedentes de la degradación del alimento. Teníamos la grasa y las proteínas, producían sobre todo colecistoquinina. La colecistoquinina que intervenía sobre la motilidad gástrica y sobre la secreción ácida, inhibiéndola, pero es responsable de la producción de enzimas pancreáticas por parte de los actinos, ¿vale? Ambas también son responsables de la producción de bilis, ya lo hemos visto, aunque no esté aquí reflejado, también son responsables de la producción de bilis, uno de la producción de bilis y otro de la secreción de bilis de la vesícula biliar, ¿vale? Responsables también de la digestión intestinal. Luego tenemos que el alimento rico en carbohidratos produce la secreción sobre todo de insulina a nivel de los islotes de Langerhans, por eso aquí no interviene mucho. Sí que hemos visto que el péptido 1, el péptido 1 semejante al glucagón, ¿vale? Que no lo hemos visto hasta ahora, porque interviene en la secreción de insulina, que es endocrino, pertenece al sistema endocrino, porque es lo que controla la glucemia, pero tenemos el péptido inhibitorio gástrico, ¿vale? Que sí que vimos que intervenía pues, también en la motilidad gástrica y la secreción inhibiéndola. Luego estaba la sustancia esa hiperosmótica, ese contenido hiperosmótico del alimento que producía una enterogastrona, creíamos que se llamaba enterogastrona, que también intervenía sobre la motilidad y la secreción ácida, ¿vale? Pues ese es el resumen que estáis viendo aquí a la derecha de nuestra imagen. Estáis viendo la producción de secretina por el quimoácido, que inhibe la producción de ácido y la motilidad y estimula la secreción de bicarbonato. Si el quimo contiene grasa, se secreta colecistoquinina, que interviene también sobre la liberación de ácido, la motilidad y el vacío, haciendo el vacío más lento. Los hidratos de carbono, que interviene sobre la insulina y la molaridad elevada, que produce también una disminución de la motilidad gástrica, ¿vale? Un resumen de esa diapositiva. Lo que es importante de aquí es que hemos visto quiénes son responsables de las secreciones pancreáticas, las secreciones hepáticas y las secreciones intestinales, ¿vale? Pero no hemos visto quiénes son los responsables de la motilidad del intestino, ¿vale? De la motilidad del intestino delgado. Sí del gástrico, ¿eh? Que lo hemos visto aquí. Secretina, la colecistoquinina, el DIF, etcétera, ¿no? Si estos sí son responsables de la motilidad del sistema nervioso, o sea, perdón, del sistema de la motilidad gástrica, ¿vale? La motilidad gástrica, pero no hemos visto la motilidad intestinal. La motilidad intestinal está producida por estimulación parasimpática. Siempre el parasimpático aquí produce aumento de la motilidad intestinal. Y el simpático la inhibe. Ya lo hemos visto que el sistema digestivo es contrario al resto de los sistemas. El parasimpático activa, el simpático inhibe. Entonces los responsables de motilidad son parasimpáticos y simpáticos. Pero también hay unos péptidos gastrointestinales que aumentan la motilidad intestinal, que son la colecistoquinina y la gastrina. ¿Y la gastrina por qué?
porque la gastrina, acordaros que se producía en la luz gástrica, por tanto ya se está indicando al intestino que el contenido del alimento se está digiriendo en el estómago y que ya pronto va a pasar al intestino. Por tanto, gastrina y colecitoquinina aumentan también la motilidad intestinal. Parasimpático, gastrina y colecitoquinina aumentan la motilidad. Simpático inhibe la motilidad. Luis, ¿cómo vamos? Bien, bien. Bien, Vamos, ¿vale? Vale, perfecto. Pues seguimos. Bueno, ahora hay que vaciar el intestino delgado, porque tenemos que irnos al intestino grueso. Repito, intestino delgado, digestión alcalina, sobre todo, digestión alcalina, digestión que no solamente producen las secreciones intestinales, sino muy importante la secreción hepática, la bilis, en concreto las sales biliares, y la secreción pancreática, el bicarbonato, tricinógeno entre ellos, ¿vale? Muy importante. Y todo ello va produciendo la digestión del alimento junto a su propulsión, su digestión mecánica y su propulsión hacia el intestino grueso. En ese intestino delgado, además, hemos absorbido 7,5 litros de los nutrientes que existen en la luz intestinal, de los 9 litros, ¿vale? Vamos a ver cómo se produce el vaciamiento del intestino delgado. Esta es la última parte del intestino delgado, que es el ilio, duodeno, yeyuno, ilio, ¿vale? El ilio, y se conecta por esta esfínter ileocecal, se conecta con el ciego, que es el primer tramo del intestino grueso. ¿Cómo se produce el vaciamiento del alimento? Muy fácil. La onda peristáltica de avance del alimento topa contra este esfínter ileocecal, lo relaja y produce la evacuación del contenido del ilio hacia el ciego. Existe también un reflejo, que es el reflejo gastroileal. El reflejo gastroileal significa que cuando el alimento se encuentra en el ilio, ¿vale? Ese alimento que se encuentra en el ilio y que procede del estómago va a producir la apertura de ese esfínter ileocecal. Es decir, este esfínter ileocecal se comienza a relajar cuando se está vaciando el contenido gástrico hacia duodeno, yeyuno e ilio, ¿vale? El vaciamiento del estómago de ese contenido hace que se relaje este esfínter ileocecal, que es ayudado por los movimientos peristálticos que vienen por este ilio y que relajan a este esfínter ileocecal. Este esfínter ileocecal también se puede cerrar, porque hemos dicho que tiene que existir un control del alimento, ¿vale? Fijaros, aquí sí tiene que existir un control del alimento. Se tiene que absorber 7,5 litros. Y además se tiene que digerir completamente ese alimento. Por tanto, este esfínter ileocecal puede estar abierto, puede estar cerrado. ¿Quién lo cierra? Pues la distensión de sus paredes. Cuando están distendidas sus paredes porque ya se encuentra alimento en el ciego, este esfínter se contrae para no permitir el paso del alimento hasta que este ciego se encuentre relajado, porque ya ha pasado el alimento hacia el colon. ¿Hay algún problema? ¿Alguien me quiere ¿Puedes preguntar algo? repetirlo? Dime, Manolo. ¿Puedes repetir? Es que me perdí un poco. Puedes repetir, vale. Estoy hablando del vaciamiento del intestino delgado hacia el intestino grueso. Decíamos que la última parte del intestino delgado es el ilion, ¿vale? Entonces, sí. ¿Cómo se vacía el ilion? Pues se vacía, para vaciarse el ilion hacia el ciego, que es la primera parte del intestino grueso, hay que abrir este esfínter, el esfínter ileocecal. Ese esfínter ileocecal se abre porque existe la onda peristáltica, ¿vale? Esa onda peristáltica que viene por el ilio, llega hasta el esfínter y lo va relajando, va permitiendo el paso de alimentos hasta aquí. Esa onda peristáltica es ayudada por un reflejo que se llama reflejo gastroileal, que dice que cuando se va vaciando el estómago hay como una memoria. ¿Eso que estás marcando no es el colon? ¿O...? No. Espérate, Este es el ilio. ¿El intestino grueso? ¿Cómo? ¿Eso es el intestino grueso lo que estás marcando? Lo que estabas marcando con el ratón. Sí, ¿qué? Sí. Entonces, sí. el ilio... El ilion es este y el ciego es este. Vale, Sí, el apéndice, ¿lo ves? Perdona, que muchas veces juego con el ratón y no me doy cuenta, ¿vale? Pero entenderme,
el hilio, ¿vale? Esa onda peristáltica que baja por el hilio relaja este esfínter iliocecal y permite que pase el alimento al ciego, ¿vale? Vale. ¿Eso entendido? El Sí. reflejo gastroileal que permite que el alimento, me voy a dejar el ratón, que el alimento que sale del estómago también favorece que ese esfínter iliocecal se abra, ¿vale? Y luego, ¿qué inhibe al esfínter? El contenido del alimento en el ciego, ¿vale? Que distiende las paredes del ciego, produce el cierre del esfínter. ¿Sí? ¿Manolo? Sí. ¿Vale? Y también sustancias corrosivas, sustancias irritantes que pueden penetrar en el ciego, irritan las paredes del ciego y hacen que, por protección, el esfínter ileocecal se cierre. ¿De acuerdo? Vale. Sí. Ahora sí, Manolo. Sí, sí. Vale, voy a jugar menos con el ratón. Vale, por tanto, ya hemos pasado al ciego, ¿vale? Y vamos a ver qué digestión tiene lugar en el intestino grueso. La digestión que, ahora no sé qué hacer con la mano. Bueno, la digestión que tiene lugar en el intestino grueso es una digestión enzimática producida, perdón, una digestión enzimática, no, una digestión bacteriana, ¿vale? Solamente hay digestión bacteriana en el intestino grueso. Digestión producida por fermentación y putrefacción. Digestión bacteriana, solo digestión bacteriana, no hay digestión enzimática, solo digestión bacteriana. Digestión bacteriana, las bacterias lo que hacen del intestino grueso, la flora bacteriana, lo que hace es que los restos de alimentos que pudieran quedar, restos de hidrato de carbono, restos de proteínas que pudieran quedar, pues los convierte en lactato y en ácidos grasos de cadena corta. Muchos de esos ácidos grasos de cadena corta les sirven de alimento a las células del colon, los colonocitos. Los colonocitos funcionan sobre todo no con glucosa, sino que funcionan fundamentalmente con ácidos grasos de cadena corta, que son producidos por la fermentación y la putrefacción bacteriana, por la digestión bacteriana del intestino grueso. Por tanto, en el intestino grueso, digestión bacteriana de productos que no han sido absorbidos, productos que todavía quedan, restos de hidrato de carbono, restos de proteínas, que van a formar sobre todo lactato y ácidos grasos de cadena corta. También forman los molestos gases, que se producen en algunas comidas, que es el sulfuro de hidrógeno, ¿vale? Producen sobre todo sulfuro de hidrógeno, la habichuela, producen sulfuro de hidrógeno, ¿vale? La haba, todas esas sustancias producen muchísimos gases, el sulfuro de hidrógeno se produce durante la fermentación y la putrefacción bacteriana. ¿Qué más producen estas bacterias? Las bacterias del intestino grueso producen también vitamina K. Son capaces de sintetizar vitamina K también. Y además en este intestino grueso pues se lleva a cabo lo que es la formación de las heces y también se lleva a cabo absorción de 1,4 litros que quedan. Había 7,5 se absorbieron en intestino delgado, 1,4 se absorbe en intestino grueso. Y solamente quedan 100 mililitros que forman la grasa, que forman las heces que van a ser excretadas. Repito, por tanto hay digestión bacteriana que forma lactato y ácidos grasos de cadena corta. Muchos de esos ácidos grasos forman el alimento para los propios colonocitos, las células del colon. Se va a producir síntesis de vitamina K. Se va a producir la reabsorción de 1,4 litros de contenido intestinal, absorción que solamente es absorción de agua y electrolitos, se absorbe muy poco más, agua y electrolitos fundamentalmente, y se forman las heces con esos 100 mililitros restantes de sustancias que no van a ser reabsorbidas, ¿vale? Entonces, ahora sí me voy aquí porque quiero indicaros que esta conformación del colon, tan característica, se debe a que, acordáis que existía una capa muscular, entre las capas del sistema digestivo existía una capa muscular, una que era de músculo longitudinal y otra de músculo circular, ¿vale? Pues la capa de músculo longitudinal, en el caso del colon, veis, es una capa discontinua, que forma unas tiras así que se denominan tenias. Entonces, cuando estas tenias se contraen
para producir los movimientos peristálticos y segmentarios propios de la motilidad del sistema digestivo, ¿vale? Cuando estas tenías se contraen, el músculo circular como una especie de saco que se denominan austras, ¿vale? Los austras son el músculo circular contraído cuando se contraen las tenias del músculo longitudinal, ¿vale? Que son, ese músculo longitudinal es continuo, se denomina austras. Bueno, además de lo que ya hemos visto, de la digestión bacteriana, de la absorción sobre todo de agua electrolitos, la síntesis de vitamina K y todo esto, también existen los movimientos a nivel de intestino grueso, porque si no existieran esos movimientos a nivel de intestino grueso, pues no podríamos realizar pues toda esta digestión mecánica y toda esta propulsión del alimento al final a que llegue al recto para poder ser defecado, ¿no? Entonces, tenemos dos, bueno, ahí reflejados dos movimientos. El complejo motor migratorio también está, ¿eh? Aunque no esté aquí puesto, el complejo motor migratorio existe, ¿vale? Pero tenemos dos movimientos fundamentales y son los mismos. Lo que pasa es que reciben un nombre propio a nivel del intestino grueso. Tenemos los movimientos segmentarios, de movimiento de batido del alimento, movimiento segmentario, lo que pasa es que producen austras y se llaman contracciones australes las que se producen. Son las contracciones segmentarias, el movimiento segmentario que hemos visto otras veces, movimiento de batido, contracciones australes con la formación de austras. Y luego tenemos también el movimiento peristáltico. Movimiento peristáltico que aquí recibe el nombre de movimiento en masa. Porque es un movimiento más grande de contracción detrás del alimento y de relajación por delante del alimento, y por eso se llama movimiento en masa. De hecho, hay de 3 a 4 contracciones peristálticas nada más en el intestino grueso durante una comida, solo 3 o 4. Y por eso se llama movimiento en masa, porque atañe a grandes zonas del intestino grueso, pero es el movimiento peristáltico, es igual que el movimiento peristáltico. Movimiento austral, similar al movimiento segmentario, movimiento peristáltico, que llamaremos movimiento en masa en el intestino grueso. Son los mismos. Y también son las mismas la sustancia y el sistema nervioso productor de ese movimiento, inhibidor de ese movimiento, igual que antes, ¿vale? Hemos visto que parasimpático excitaba, simpático inhibía, y luego había dos péptidos gastrointestinales que excitaban la motilidad intestinal, que son la gastrina y la colecistoquinina, ¿vale? Tanto gastrina, colecistoquinina, excitadores junto al sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso simpático inhibidor. Y existen dos reflejos también aquí importantes. El reflejo gastrocólico, que produce un incremento de la motilidad del colon cuando se está vaciando el contenido del estómago, y el reflejo duodenocólico, que se refiere a un incremento del movimiento del colon cuando el duodeno se está vaciando, ¿vale? Reflejo gastrocólico, reflejo duodenocólico. Todos ellos intervienen sobre la motilidad del intestino grueso. Te repito, movimientos segmentarios similares, nombre movimiento austral, movimiento propulsor o movimiento peristáltico, ¿vale? Movimiento peristáltico se llama movimiento en masa. Son los mismos movimientos que hayamos descrito. Begoña. Dime, Mónica. ¿Puede repetir? Uy, que se me va el micro, perdón. ¿Puedes repetir otra vez los reflejos? Sí, que existen también, hemos visto antes el reflejo gastroileal, ¿vale? Pues existen otros reflejos también que producen aumento de la motilidad a nivel del colon. Y son reflejos que tienen que ver con el vaciamiento del estómago. Cuando el alimento se está vaciando en el estómago, se produce un incremento del movimiento del colon, se llama reflejo gastrocólico. Y el reflejo duodenocólico, que tiene que ver con el vaciamiento del duodeno, la primera parte del intestino delgado, ¿vale? Cuando se está vaciando ese duodeno, también se produce incremento de la motilidad en el colon. Son los reflejos gastrocólicos y duodenocólicos. Vale, gracias. ¿Sí? Sí, sí. Vale, perfecto. Y por último, pues nos queda la defecación, ¿vale? Ya hemos vaciado el colon bueno, hemos vaciado. Llegamos a la parte final del colon y nos queda entrar en el recto para el vaciamiento para reiniciar lo que es el proceso de la defecación. Entonces, quiero que tengáis
para mí son importantes dentro de esta diapositiva y de todo lo que hice muchas cosas, para mí son importantes varias cosas. Primero, que sepáis que existe un esfínter anal interno y un esfínter anal externo, que ya lo hemos dicho en el primer tema. El esfínter anal interno es de musculatura lisa, por tanto de control inconsciente, involuntario, mientras que el esfínter anal externo sí es de musculatura estriada y por tanto de control voluntario. Nosotros defecamos cuando queremos, porque controlamos el esfínter anal externo, no así el esfínter anal interno, ¿vale? El interno es de contracción involuntaria, es de movimiento involuntario porque es de musculatura lisa. El esfínter anal externo es de musculatura estriada. ¿Qué pasa cuando llegamos a la última parte del colon? Bueno, viene una onda peristáltica de propulsión del alimento a lo largo del colon y llega el esfínter anal y lo relaja. El esfínter anal interno y lo relaja, ¿vale? Y ese esfínter anal interno se relaja y comienza a entrar, esos productos que ya van a ser defecados, esos 100 mililitros, comienzan a entrar en el recto. Y allí se encuentran impedidos su salida por el esfínter anal externo. Pero cuando este recto se dilata, porque ya tiene contenido en ese recto, ¿vale? Pues manda una señal al centro de la defecación, que se encuentra en la médula sacra, el centro de la defecación. Y este centro de la defecación manda sus fibras parasimpáticas que producen la relajación del esfínter anal externo y la salida del alimento que no ha sido digerido, la salida de las heces, ¿vale? Por tanto, esfínter anal externo de contracción voluntaria, esfínter anal interno, musculatura lisa, contracción involuntaria. El alimento pasa hacia el recto por contracción en las paredes del colon, movimientos peristálticos que llegan hasta el esfínter anal interno, lo abre y empieza a entrar el alimento en el recto. La extensión de esas paredes provoca un estímulo que llega hasta el centro de la defecación y el centro de la defecación emite señales a través de las fibras parasimpáticas para que se relaje este esfínter anal externo y se produzca la defecación. La defecación hemos dicho que es de control voluntario. Por tanto, es control voluntario, es decir, solamente defecamos cuando estamos con posibilidades de defecar, si no, pues aguantamos las ganas de defecar y tenemos cerrado este esfínter anal externo. Me estoy refiriendo a condiciones normales, cuando nos da una gastroenteritis, esas sustancias irritantes, pues abren esas sustancias irritantes que proceden de la heces acuosa, de esa diarrea, esas sustancias irritantes abren este esfínter anal externo y no hay posibilidad de controlarlo, pero en condiciones normales lo controlamos, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros controlamos mucho y evitamos mucho el reflejo de la defecación, tener en cuenta que las heces las tenemos situadas entre el recto y el colon, ¿vale? Están aquí, en esta zona. Y en esta zona, mientras estén las heces, se está produciendo reabsorción de agua. Esto significa que las heces las podemos, se reabsorben agua y se vuelven muchísimo más duras. Y luego puede costar muchísimo más trabajo evacuarla, porque cuanto más tiempo estemos ignorando el reflejo de la defecación, más agua se reabsorbe a nivel de estas heces y produce estas heces duras que a veces nos cuesta por trabajo eliminar a través de ese esfínter anal externo. Luis, ¿qué tal? Bien, Luis, bien, Begoña, bien. ¿bien? Sí, yo creo que ¿Querés sí. que empecemos el tema siguiente o lo dejamos? Son y 23. Yo tengo una duda. Venga, Mónica. Si puedes repetir, si lo encuentro. A ver. Lo de la circulación enteropática es que no me he enterado muy bien. Sí. Bueno, te la voy a volver a repetir después, cuando estemos con la... Aquí no... Cuando estemos otra vez resolviendo grasas, te la voy a volver a repetir, ¿vale? Cuando ya hablemos de digestión y absorción de las grasas, pero bueno, la digestión enteropática es la reabsorción a nivel de ilion de las sales biliares que vuelven otra vez al hígado por esa circulación enteropática. Circulación enteropática hace mención a una circulación propia que va del intestino hacia el hígado, ¿vale? ¿Qué es lo que va del intestino hacia el hígado? Esa circulación que lleva sales biliares, ¿vale? Entonces, la circulación enteropática se refiere a la reabsorción de esas sales biliares a nivel de ilio,
que son conducidas nuevamente hacia el hígado para formar la bilis y volver a ser secretadas otra vez en la misma comida. ¿Qué tal, Mónica? Vale. Y volver a ¿Sí? ser secretada, ¿a dónde otra vez? Al mismo sitio, ¿no? A la vejiga, me imagino, ¿no? Ah, perdón, a la vesícula, perdón. Bueno, esas sales biliares llegan al hígado, ¿vale? Y tienen que Vale. formar la bilis primero. Vale. O sea, la bilis, acuérdate que la bilis está formada por todos estos productos que tienes aquí, entre ellos están las sales biliares. O sea, lo que se resuelve no es bilis, se Sí. resuelven sales biliares, ¿vale? Que es uno de los contenidos de la bilis. Por tanto, esas sales biliares, una vez resorbidas en el hilio, van al hígado a formar otra vez bilis, Vale, vale. ¿vale? Ahora ya, la bilis sí, cuando hay exceso de formación de bilis, sí se almacena en la vesícula biliar, ¿vale? Pero la circulación hace mención desde el hilio hasta el hígado. Vale, vale.